15 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué tengo que temer, Virgilio? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Así es. El Señor siempre nos protege. No temas, confía. Amén. Miren. Amén. Parece ser, y lo reiteramos, No hay temor, hay análisis. el acuerdo. Perdón, Eury, antes del acuerdo, ¿tú crees que ese buen balance que tenemos por la tormenta Franklin fue un regalo de la naturaleza o fue que No, un regalo de Dios. nos salvó? Cuando tú lo dijiste, siempre pensaste que es un regalo de Dios, es un gusta. regalo de Dios. Sí. Dios protege a la República Entonces lo de Dominicana. San Cristóbal, ¿qué fue la bomba? Ahí fue la mano del enemigo que se metió. Bien. Pues Por entonces, ¿y actuación por qué incorrecta. Dios no lo prohibió eso? Dios está en lo bueno, en lo malo está otra cosa. Miren, Pues no es Dios. la alianza por el rescate de República Dominicana ha creado un cambio significativo en la percepción. No solamente en la realidad electoral, en la percepción. Pero rebate con argumentos. Pero, yo lo escuché a ustedes tranquilo, muy, está bien, disculpa. y sobre todo a ti te escuché tranquilo y paciente. Ok, Hay que saber gracias. tener paciencia. Discúlpame, camarada, ¿Por tienes qué- razón. ¿Por qué ha cambiado la percepción? Evidentemente porque es el referente ahora mismo político de todo lo que está pasando y va a incidir de manera directa en todas las encuestas que se hagan de aquí en adelante. Porque una cosa es tú valorar el gobierno solamente sin una oposición unificada o dividida, que a la gente le genera una situación de, bueno, están divididos, no van para ningún lado. Es muy diferente a una percepción de que van unificados. Entonces, lógicamente, son elecciones diferentes, pero el primer paso de las elecciones son las elecciones municipales. ¿Y qué es lo importante de esto? Miren, porque mucha gente decía, bueno, porque se anunció y se está planteando que vienen otras etapas. Eso es lo correcto. O sea, lo correcto es eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 elecciones, no es de una. Estamos hablando de una elección municipal, de una elección congresional y de una elección nacional. No es verdad que un acuerdo, una alianza de la naturaleza que fuese, va a tener todo resuelto desde el primer momento. Además, sería incorrecto tenerlo desde el primer momento y anunciarlo. Usted tiene que ir por etapas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el presidente haga la actividad de proclamación, porque él tendrá que hacer una actividad de proclamación, esto tiene que ser contrarrestado con una actividad también de gran magnitud del lado de la oposición. Y recuerden que todo es hasta noviembre. En noviembre es que se inscriben las alianzas. Entonces, la meta para dar todas las informaciones de lo que tiene que ver con alianzas en noviembre, ahora es el impulso para ir rompiendo la percepción. Y yo creo que en ese aspecto va muy bien. Ya lo han anunciado, lo anunciaron, la verdad, las comisiones. Han dicho, nosotros seguimos trabajando en otros lados. ¿Por qué? Porque este primer aspecto es el ensayo. Es posible hacer el acuerdo. Para llegar a noviembre en otras áreas, que yo estoy convencido, tal vez no en todas, pero en la mayor parte de las áreas también de gran significación electoral, va a haber acuerdo. Ustedes lo van a ver, esta es la presión. Este anuncio y esta actitud tan positiva de las bases de todos los partidos que son parte y de la sociedad. La sociedad la ha visto de muy buena manera. Eso es también un impulso para que se continúe y para que mucha gente que se cree, ¿verdad?, que está por encima de todo el mundo, porque es verdad que aquí hay, yo reitero, los egos son uno de los graves problemas. Los egos no solo de los candidatos, de los líderes, pero que esto va bajando en la medida en que se está viendo que la unidad, que la coordinación, que la suma de los esfuerzos es más importante que el enfrentamiento irracional absurdo. Escúchame, que aquí hay un... Bien, pues decía Julio que la alianza tiene que ir por etapas. El anuncio, la concreción y los resultados es por etapas. Una alianza de esta magnitud que va a implicar 3 procesos electorales, no uno solo, todo usted no lo puede decir de una vez ni lo puede amarrar todo de una vez. Y decía que lo importante de esta primera etapa es que ya se abrió el camino de la unidad. Y el camino de la unidad, de alguna manera, baja los niveles, primero, de rechazo a un posible acuerdo. Ya hay un acuerdo, ya todo el mundo... Ustedes oyeron ya, Vinicito. Y el camino de la impunidad, dijiste. No, de la unidad. El camino de la unidad. Porque la unidad... Aquí no se oye bien este equipo. ¿Qué lleva a la unidad? A decir, bueno, si hay gente que está empecinada y cree que está por encima de todo el mundo, al ver que hay un espíritu unitario, esto lo pone a reflexionar. Y hay una posibilidad de decir, bueno, mira, lo concreto es, ganamos todos juntos, porque separado tú también vas a perder de manera particular. O sea, aquellos que se creen en algunas demarcaciones, porque todavía hay gente que cree que no, independientemente del acuerdo, yo voy solo porque yo soy el que gano. Pero un momentito, amigo, hermano, querido.
lo importante es que 5, 6, 7, 10 cabezas están pensando en función de qué, del interés general. Entonces, cada una de esas candidaturas deben estar supeditadas al interés general. Yo no me canso de reiterar y de decir esto que expreso siempre. Se lo he dicho a amigos muy cercanos, se lo he dicho a gente de todos los niveles. Siempre, en todo proceso político, en todo proceso como este, lo fundamental no es lo personal. Lo fundamental es lo colectivo, es lo general. Y no hablo solo del país, que debe ser el referente fundamental, sino en términos de una estructura partidaria donde usted esté. ¿Por qué criticamos tanto este salto de un lado para otro? ¿Por qué es lo que se critica? Porque evidentemente es verdad que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Como lo hizo Carlos Castillo, que cambió muy rápido de opinión, porque hace apenas un par de semanas se reunió con Abel, estaba apoyando a Abel Martínez. Y ahora, hace unos cuantos días, sale apoyando entonces al presidente Abinader. Y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Eso es un derecho universal. Lo que Fafa siempre lo decía eso. El derecho a cambiar de opinión es un derecho universal. Claro. Eso es verdad. Ahora, usted cambia de opinión en función de situaciones muy especiales y siempre tratando de no hacerle daño a otro. Ahí sí está la clave. Porque si usted cambia de opinión y usted le hace daño a otro y lo hace por oportunismo, evidentemente que ese cambio va a ser cuestionado. Que es lo que pasa con el transfugismo. Entonces, yo decía, uno va a seguir. Se va a ir, gente se va a ir. Ahora, al gobierno le va a costar más caro el convencimiento. El convencimiento le va a costar más caro. Porque ya no es lo mismo ante una oposición debilitada que ante una oposición con fuertes y amplias posibilidades de lograr el triunfo electoral. Ya es muy diferente. Sí, por lo menos le ponen una especie de dique de contención a esto. Y lo segundo, que yo he dicho que es sumamente importante y que cada vez se confirma más, y en la exposición de Vinicito ustedes lo escucharon. ¿Cuál es la fuerza de este acuerdo? La fuerza de este acuerdo es que acerca a las dos figuras más importantes y pone en el medio a la figura que es, digamos, la novedad en el proceso. ¿Cuáles son las dos figuras importantes? Dos expresidentes que hicieron dos de los mejores gobiernos que se han hecho en este país, que dirigieron la estructura electoral que ha sido la más eficiente en los últimos tiempos, Leonel y Danilo, y a la figura que es, sin lugar a dudas, la novedad en el proceso, que es Abel Martínez. Es decir, este frente, visto en esta orientación, es una consolidación importante de ese acercamiento de lo que fue, y por eso se llama Rescate RD, quienes dirigieron el país y lo llevaron a un nivel que entienden que debe ser rescatado ahora. Porque el mensaje de Danilo y el mensaje de Leonel y el mensaje de Abel como candidato, Danilo y Leonel como los dos líderes de los dos partidos principales y Abel como el candidato de uno de esos partidos, porque ya Leonel es el candidato del otro, tienen la misma orientación, el mismo discurso, las mismas motivaciones, la misma misión y buscan los mismos propósitos. Entonces, si en eso es que tienen el elemento central, hay que olvidar todo lo que pasó, señores. En política, o sea, lo que pasó en octubre del 2019 no puede ser un referente para usted ahora. Y ahí felicito tanto a Danilo como a Leonel, porque yo creo que están retomando el sentido de la historia que siempre dije que tenían y que lo perdieron en octubre del 19. ¿Por qué? Porque eso no puede, o sea, el pasado no puede determinar su futuro. Puede ayudarlo a orientarlo, pero no puede determinarlo. Si por lo que pasó en octubre del 19, no es verdad que por eso no puede haber un acuerdo electoral. Si tienen los mismos propósitos, la misma orientación, la misma vía, todo prácticamente igual, porque son dos hermanos que se pelearon en un momento, pero siguen siendo una familia. ¿Se pelearon o siguen peleados? No, se pelearon en un momento y lógicamente se pueden entender, porque siguen siendo una familia. Entonces, esa es la fortaleza. Señores, lo que se anunció el lunes pasado es el cambio total del escenario político en una orientación absoluta y totalmente diferente. Por eso ustedes ven todas estas reacciones. Y vendrán, porque ustedes lo van a ver, yo estoy hablando, en noviembre que termina, o sea, la alianza y todos estos cargos que han sido resguardados por los partidos, es en noviembre que hay que dar los nombres y dar las determinaciones de los partidos. Entonces, de aquí a noviembre habrán en agosto, en septiembre, a mediados, al final, a principios de noviembre, en octubre. Habrán anuncios de qué? De cosas que se van logrando en función de esta presión importante, porque este acuerdo se dio por la presión de la gente. Y miren, finalmente quiero referirme a algo, Julio. Hay una preocupación en algunos sectores porque el dólar
ya pasó los 56 pesos, va camino a 57, y hay una preocupación en varios sectores. Y yo, en esta etapa del año, y tengo que ser coherente con eso, porque siempre lo dije en los gobiernos anteriores, entre agosto y septiembre hay una subida natural del dólar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a comprar, y tiene que comprarlo en dólares, sus inventarios de diciembre. Si todos los empresarios, grandes, pequeños, medianos, entre agosto y septiembre y principio de octubre, compran todos los inventarios de lo que van a vender, y ahora son 2 ventas importantes en el año. Black Friday, el viernes negro de noviembre, y Navidad. Entonces hay que comprar muchísimas cosas. Es lógico que el dólar tenga una subida natural en ese aspecto. Así que nadie se preocupe por eso, porque además el Banco Central tiene suficientes reservas, alrededor de 17 mil millones de dólares de reservas, que ante cualquier contingencia, el Banco Central, que ha sido muy efectivo en el manejo de la tasa y en el manejo de todo lo que tiene que ver con la política monetaria, va a actuar de manera inmediata. Si hubiese algo, porque a veces aparecen gente que quieren especular y que quieren hacer negocio, pero el Banco Central tiene las suficientes reservas para cualquier situación que se pueda ir a la mano, inmediatamente controlarla. Así que esta preocupación que hay en algunos sectores por la subida, y es lógico, tiene que darse siempre, final de agosto, en septiembre, hasta principio de octubre, una subida considerable, digamos, de unos puntos del dólar, porque se están buscando los inventarios del Viernes Negro y de diciembre, y esos inventarios se compran en dólares. Así que tranquilo, porque el Banco Central tiene todas las garantías de evitar que haya un desplome del peso dominicano. Cambio fuera.